Queremos determinar si la serie infinita dada converge o diverge. Comencemos aplicando la prueba divergente del enésimo término, que es una prueba para ver si el enésimo término se acerca a cero. Por el enésimo término prueba divergente, si el límite de n se aproxima al infinito de un sub n no es igual a cero, podemos determinar rápidamente que esta serie es divergente. Queremos encontrar el límite. A medida que n se acerca al infinito de un sub n que es log natural n dividido por n-1. Observe que cuando n se acerca al infinito, esta sería la forma indeterminada porque tendríamos infinito dividido por infinito. Tendremos que aplicar la regla del L'Hopital para determinar este límite, lo que significa que este límite es igual al límite cuando n se acerca al infinito de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. Bueno, la derivada de log natural n con respecto a n solo sería 1 dividido por n. Y la derivada de n-1 sería 1 dejándonos con el límite a medida que n se aproxima al infinito de solo 1 dividido por n, que es igual a 0. Debido a que este límite es igual a 0, la enésima prueba divergente no nos da ninguna información, por lo que debemos aplicar una prueba diferente para determinar la convergencia o divergencia. Mirando un sub y luego regresando, y observando la prueba que sabemos que podemos usar para determinar la convergencia o divergencia, observe cómo ninguna de las pruebas de 1, 2 o 3 se destacan como una opción obvia que nos lleva a la prueba de comparación directa o de límite. Y para este ejemplo, usaremos la prueba de comparación directa. Repasemos la prueba de comparación directa antes de aplicarla. Una de las partes desafiantes de la prueba de comparación directa es que tenemos que decidir con qué serie compararla, y luego también determinar si queremos compararla con una serie divergente o una serie convergente. La prueba de comparación directa nos dice dada la suma de un sub n, y la suma de b sub n de manera que un sub n sea mayor que 0. Y menor o igual que b sub n. Es decir, los términos de la suma de un sub n son menores o iguales que los términos de b sub n. Entonces, si la suma de b sub n la serie más grande converge, entonces la suma de a sub n, la serie más pequeña, también converge. Pero si un sub n, la serie más pequeña diverge, entonces b sub n, la serie más grande también diverge. Si lo estamos comparando con una serie convergente, entonces queremos que b sub n provenga de la serie convergente, y si lo estamos comparando con una serie divergente, queremos que un sub n sea la serie divergente. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos que seleccionar una serie que sepamos converge o diverge para realizar la prueba de comparación directa. Y esto no siempre es fácil de hacer, pero en este caso, creo que lo compararemos con la suma de 1 dividido por n que sabemos difiere de la prueba de la serie P. Vamos a comparar con la suma de 1 dividido por n. Que diverge con la prueba de la serie P. Con P igual a 1. Debido a que estamos comparando la serie dada con una serie divergente, queremos mostrar que los términos de esta serie, la serie dada sería mayor o igual a los términos en la serie divergente. Es importante reconocerlo porque si volvemos a la prueba de comparación directa, queremos que una sub n sea la serie divergente conocida, y que b sub n provenga de la serie dada. Esta será la suma de b sub n, y luego la suma de 1 sobre n que será igual a la suma de 1 sub n. Queremos mostrar que 0 es menor que 1 sub n. La serie divergente conocida que queremos que sea menor o igual que b sub n. Nuevamente, queremos mostrar que los términos de la serie dada son mayores o iguales que los términos de las series divergentes. O queremos mostrar que 0 es menor que 1 dividido por n. Menor o igual que el log natural n. Dividido por n-1. Si podemos demostrar que esto es cierto, entonces la serie dada también será divergente. Estamos viendo solo los denominadores,
Observe cómo esta fracción aquí tiene un denominador más pequeño que si el numerador es el mismo, esta fracción sería mayor que 1 dividida por n. Pero dado que nuestros denominadores no son iguales, vamos a seguir adelante y usar una calculadora gráfica para comparar estos valores. Vamos a ingresar un sub n en y1 y b sub n en y2. Y ya he hecho esto, observe cómo usamos x en lugar de n. Y ahora usaremos la tabla de valores para comparar estos términos. Nuevamente, porque sabemos que la suma de 1 dividido por n es divergente, si los valores de log natural n dividido por el 1 o el n menos 1 es mayor o igual a 1 dividido por n, entonces sabemos que la serie dada también es divergente. Voy a seguir adelante y presionar el segundo gráfico. Notaremos que a partir de x es igual a 2. Los valores de b sub n son mayores que los valores de a sub n, como podemos ver al comparar y sub 2 e y sub 1. Y esto es cierto para todos los valores de n que se aproximan al infinito. Según la prueba de comparación directa, la serie dada es divergente. Por la prueba de comparación directa, ya que la suma de 1 dividido por n es divergente por la prueba de la serie p con p igual a 1. Y 0 era menor que 1 dividido por n, que es menor o igual que el log natural n dividido por n menos 1 para n mayor o igual a 2. La serie dada también es divergente. Is also divergent. Bien, espero que este ejemplo te haya resultado útil.